Adelante, Hola, bienvenido, profesor Roberto Aprato. Hola, gracias Luis por recibirme ahí, bárbaro. Bueno, vencimos a la tecnología. Sí, ya veo. Bueno, mira, para mí que fui alumno tuyo en una época muy difícil, en el viejo Sí. liceo y heroico Joaquín Torres García, Sí. allá en la calle Grito de Gloria de Ismael, a Sí. 100 metros de la playa de los Ingleses, encontrarte ahora, pasados los años, en esta iniciativa de recordar a un Sí, es compañero muy de escuela. emocionante, realmente. ¿Tenés alguna anécdota que lo pinte a Ibero en la escuela 81, Mahatma Gandhi? Que todavía no se llamaba Mahatma Gandhi, ¿eh? Ojo que No, en ese ya sé, momento no sí, se sí. llamaba nada. Era conocida como la Casa de Gardel, Mirá. que es donde nosotros empezamos la escuela. Yo fui compañero de Ibero en quinto y en sexto, no antes porque él iba de mañana. Él iba al turno de la mañana y yo de tarde, y que él en quinto y en sexto fue de tarde. Y fue uno de mis mejores amigos de la escuela, ¿no? Y bueno, era un chiquilín muy sensible, con una imaginación, una inteligencia impresionantes, bueno, yo qué sé, era muy buen alumno, muy buen atleta también, ¿eh? Era un tipo que corría muy bien, jugaba muy bien al fútbol, yo qué sé, y bueno, y después lo normal que es la reunión entre gurises, de ir a los cumpleaños, de juntarnos allá en la casa de él, en la calle Hernani 1541, que yo era muy amigo de la familia, ¿no? De la familia, de la hermana, de los primos, de toda la gente que iba también a la escuela 81, ¿no? Y bueno, anécdota, no te sabría decir específicamente ninguna. Yo me acuerdo que él jugaba mucho con las palabras, que era un tipo muy imaginativo en inventar cosas en la escuela, ¿no? Por ejemplo, hacía cantitos. Había un tipo que, después de cuando nosotros nos volvimos a encontrar en primero de Facultad de Derecho, que hicimos el año entero de Facultad de Derecho, y después él agarró para el lado de Filosofía, en Humanidades, y yo para el IPA, ¿no? Ahí fue que yo me dediqué a la literatura. Pero una cosa que me acuerdo de en la escuela, yo me sentaba con él en el mismo banco, en algún momento de sexto creo, que él inventaba cosas. Si había un agujero, por ejemplo, en el pupitre, pero esos pupitres que eran para poner tinta, poner el tintero. Sí, me acuerdo perfectamente. Bueno, y entonces estaba todo roto, todo reventado, y le ponía viruta, o sea, agarraba y le hacía punta al lápiz ahí. Entonces se inventaba un cuento, un chiste, es el agujero malazo, el agujero virutero. Entonces estaba con eso, era impresionante, de una imaginación de primera, que después la siguió teniendo cuando estábamos en facultad, ¿no? De inventar canciones o inventar versos así en el aire. Eso del agujero virutero me quedó toda la vida. Porque además se inventaba con una tonada que ya existiera, ¿no? Claro. Como una murga, como si hiciera como una especie de cuplé con eso, ¿no? Mira, en el otro bloque pasé un poema de él que dura 35 segundos, interpretado por Mario Benedetti, Ama al prójimo. Sí, el prójimo légimo. Sí, totalmente. ¿Cuál es tu análisis desde el punto de vista de la literatura de lo que él elaboró? Mirá, a mí me dio una gran alegría descubrir esa enorme cantidad de poemas, porque, mira, vamos a hacerlo en etapas. Yo cuando era amigo de él no mostraba los poemas, hay que decir la verdad, ¿no? No mostraba los poemas, tenía como una cosa de reserva impresionante, de no mostrar ni los poemas, ni los dibujos, ni las obras de teatro. Él era un intelectual, por supuesto, un tipo que leía como un animal, cosa que no se ha dicho mucho, pero que es verdad, que había leído mucho ya cuando terminó el liceo. Era una especie de experto en una cantidad de cosas, ¿no? Imagínate un gurí de 18 años que yo hubiera leído todo Kafka. Impresionante. O todo Proust, o todo Freud, por ejemplo. Ni hablar de las lecturas políticas, ¿no? Sobre todo del anarquismo, que era lo que él lo promovía más en ese momento. Pero eso sí, pero no mostraba lo que hacía, como si tuviera una especie de vergüenza, o cortedad. Y después, cuando lo mataron, después del 72, empezaron a aparecer los poemas
primero por obra de Alfaro, ¿no? Y En Marcha. O sea, Hugo Alfaro que lo conocí. fue a la casa de los padres, ahí a esa Hernani 1541 que te digo, y habló mucho con el viejo, que también se llamaba Ibero Gutiérrez, que era profesor de literatura, y bueno, y ahí rescató un montón de poemas que yo no sabía que existían. Me acuerdo de ese del Prójimo Légimo porque salió en una muestra que hizo Marcha ese mismo año, que después que salió publicada en Arca, creo. Fue la primera vez que alguien se ocupó de los poemas de él. A mí esos poemas, y después aparecieron todo lo que hicieron Laura Orelloni, que también me trae recuerdos del Liceo 20, ¿no? Muy amiga de la familia y de su esposo, Jorge Infantosi y Luis. Claro, fue un gran amigo. Pero Luis Infantosi fue alumno mío. Sí. Y claro, y entonces ahí me acuerdo que una vez que por el nene de que era alumno mío me encontré con ella como madre. Laura Infantosi vivía en Pasaje de la Cantera 1326. Sí, me acuerdo perfecto. O sea, yo ya no vivía en Punta Gorda, pero me acuerdo de hablar con ella de eso. Bueno, pero Laura Orelloni ayudó a hacer la antología esa con Luis Bravo, y ahí metió esos poemas. A mí me impresionaron mucho, y además yo no sé por qué tenía tanta cortedad en mostrarlos, porque fíjate vos, justo aparecen cuando con su muerte. Se ve que él no tenía demasiado interés en publicar nada en ese momento, ¿no? Pero son él, o sea, tienen una cosa de identidad con él, las cosas que le importaban, las cosas que lo estimulaban, la música, la política, la filosofía, el arte, aparecía todo ahí en esos poemas, y él era eso, era un tipo sumamente despierto ante todo el mundo que lo rodeaba, muy sensible, que había, digamos, desarrollado una capacidad, yo qué sé, como enorme por entender el mundo, ¿no? Entender el mundo que lo rodeaba, y como era un chiquilín muy solitario, digo, sigo diciendo chiquilín, fíjate vos, ¿no? Sigo diciendo chiquilín porque lo veo como en la escuela o como incluso como en facultad, porque éramos unos gurises. Un chiquilín muy solitario, muy metido adentro del cuartito que tenía ya en el altillo de la casa de Hernani, y ahí leía, y seguramente cuando nadie lo veía escribía los poemas, ¿no? Y esos son muy buenos los poemas, son realmente muy buenos. No se puede juzgar una cosa que se interrumpió brutal, criminalmente a los 22 años de una persona, ¿no? No se puede porque uno sabe qué es lo que habría pasado con eso, pero vos lo cortás ahí y ves la enorme cantidad de poemas que después aparecieron y todo lo demás, y para mí son muy buenos, ya digo, revisten esa sensibilidad, esa imaginación impresionante, y las lecturas, son poemas muy informados del mundo de alrededor, no solamente de la literatura, ¿no? Muy llenos de mundo, muy llenos de cultura. Tú mencionabas que fue prologada por Laura Orelloni, profesora de literatura muy reconocida. Sí. Y marcó una época muy concreta, desde del 64 a 1972. ¿Entendés de que la obra de él, en cierta medida, refleja aquellos años tan sí, lo refleja, y te digo la verdad, lo refleja más que muchísimas otras cosas que uno puede tomar como modelos para eso, ¿no? O sea, de acuerdo con mi manera de verlo, él, te digo la verdad, te digo entre paréntesis porque no estamos hablando de mí, ¿verdad? Pero él es el responsable, Ibero Gutiérrez es el responsable de que yo me haya dedicado a la literatura. Si no hubiera sido por él, yo no habría entrado al IPA ni me habría dedicado a escribir. Él fue el que me marcó como para, bueno, esto es lo tuyo y por acá vas. ¿Y por qué era lo mío? Porque yo me veía reflejado en él, porque yo entendía que lo que había que hacer con la cultura en relación con el mundo que nos rodeaba, con la izquierda y con todo lo demás, era eso. Entonces, había como un reflejo mucho más amplio de lo que puede haber sido el canto popular, por ejemplo. Mucho más profundo, más complejo, más exigente, más cuestionador, basado en la cultura que se podía tener, en la información que se podía juntar. Vos metías un montón de cosas ahí, profundizabas y de ahí sale la cultura de la poesía de Ibero, ¿no?
era realmente un ejemplo que yo lo veo como algo, una especie de hito trágico de nuestra cultura, de cómo eso después desapareció, o en buena parte desapareció, porque las exigencias que tenía Ibero para la cultura no son las que quedaron. Entonces, él era un ejemplo privilegiado de lo que era el Uruguay en ese momento, esa maravilla que era el Uruguay cultural de esos años, ¿no? Que justamente se cortocircuitaron ahí con lo de Ibero y un poco después con la dictadura. Claro. Y costó mucho recomponer eso, ¿no? Sí. Ahora, 2022, en la actualidad, ¿considerás que rescatar la obra de Ibero tiene algún sentido en el Uruguay actual? Sí, yo creo que sí, que muchísimo, porque es justamente lo que quedó en cortocircuito ahí, como te decía, pero que muestra lo que era el Uruguay y lo que se podía hacer en el Uruguay. Como Uruguay, como un país chiquito, como un país de acá abajo, que era más bien un país culto, un país muy informado de muchas cosas y que estaba como de espectador del mundo, ¿no? De espectador de la Revolución Cubana, pero también del Mayo 68, que él lo había vivido, que yo soy testigo, lo vivimos juntos. Justamente claro. En ese año fue que entramos a facultad. Yo qué sé, de todo, porque ya te digo, las cosas que él me hacía comprar y que ella había comprado, Proust, Kafka, Joyce, Faulkner, todo eso, es decir, es lo que el Uruguay tenía de espectador del mundo, él lo había reflejado en su poesía. Y entonces es muy importante, incluso hasta históricamente, ver lo que pasaba con él en ese momento, ¿no? Lo que había pasado con él, que es un ejemplo de lo que era él biográficamente, es lo que podría haber sido el Uruguay en ese momento más todavía, y por varios años. Seguro. De su viaje a Cuba como intelectual, ¿tenés algún recuerdo? No, porque yo ya no me daba con él, o sea, simplemente hubo una especie de corte ahí. Él hizo una cosa que yo alguna vez la dije, cuando se hizo el homenaje de cuando él hubiera cumplido 60, que en el 2009 que se divulgaron los dibujos y las obras de teatro, se hizo una cosa en la Biblioteca Nacional. Yo conté ahí que Ibero a mí me dio clase de muchas cosas. O sea, me dio clase de filosofía, me dio clase de pintura, por ejemplo, no de pintura a pintar, sino de historia de la pintura, ¿no? Y entonces en ese momento yo era muy amigo de él, nos veíamos, me acuerdo todos los lunes yo iba para ir para Hernani y él me daba clase, hasta me puso pruebas, te diré, me puso examen y todo. Increíble. Y en determinado momento dije, bueno, basta Ibero, está todo bien, te quiero mucho, pero ya aprendí, ¿está? Entonces ahí, en diciembre del 68, que yo ya estaba estudiando el ingreso para entrar a IPA, además, dije, bueno, después lo veo, Ibero, qué bueno que ganaste que había ganado el concurso, además, ¿no? Salió publicado en Marcha, lo felicité, perfecto, y se fue y no lo vi más, por distintas razones, porque él después estuvo preso, ¿no? Sí. Él después estuvo preso por aquello... En Punta Carretas. En Punta Carretas. Sí, estuvo preso en el 69 y entró en Facultad de Humanidades y yo estaba en el IPA y entonces lo vi un par de veces más, te digo, aisladamente, y después fui al velorio. Es decir, no hubo más trato con él, por cosas de la adolescencia también y de la juventud y de que uno agarra para un lado, otro agarra para el otro, pero no por discrepancias de ningún tipo, sino porque, yo qué sé, esas cosas pasan, no sabía qué tan grave iba a ser. O sea, no sé nada del viaje a Cuba, salvo lo que apareció en aquella cosa en la nota que escribió Alfaro y en algunas cosas que salieron después, como cuando se publicó el teatro, yo qué sé. El teatro también, que era muy importante, tampoco a mí me lo mostró, pero apareció hace un par de años, ¿no? Que también lo publicó Luis Bravo. Claro. Y que estaba muy bueno, realmente muy bueno. Las obras de teatro del absurdo. Roberto, estamos en el minuto final. Yo te agradezco la atención que tuviste hoy un domingo y además haber solucionado este problema tecnológico con el celular y bueno, sí, sí. Me pareció muy importante en los 50 años, porque es una forma de revivirlo desde nuestros corazones, su memoria y su testimonio. Sí, bueno, me alegro de haber cumplido con eso y con mi amigo.
Bueno, y gracias por aclararme que se le dice Ibero. Ibero, sí, claro. Me dijiste, si te escucha se enoja. Me parece Sí, emocionante. claro, él no quería que le dijeran Ibero, no. Sí, Ibero, está. Te mando un fuerte abrazo y hasta la próxima. Un abrazo muy grande, que pases muy bien. Y gracias por llamarme. Gracias. Chao. Chao.